Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Hoy vamos a tener de invitado al profesor de Historia en la Universidad de Valladolid, Carlos González. Él es fundador de History Picks y vamos a estar hablando un tema sumamente interesante y poco tocado en los temas históricos, que es la corrupción en la época virreinal y los sistemas de controles que se aplicaron por medio del Reino de España para atajar y controlar este tipo de mal que, o sea, no solamente afectó al Imperio Español, afectó a muchos de los imperios de la época, como el inglés, el holandés, el francés y el portugués, que son los más importantes de la época. Pues todos estos sufrieron este mal de la corrupción. Y bueno, el Imperio Español pues creó un sistema que fue exitoso. Ya entró nuestro invitado, vamos a pasarle la invitación para que se nos una. Con nuestro invitado Carlos González Martínez. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, muy bien. ¿Qué tal? Pues bien, aquí con bastante calor en el sur de España. Cerca de los 40 grados andamos. ¿Qué tal por Valladolid? Bien, aquí hacía calor hasta hace un par de horas, que hay un chaparrón, ha empezado a llover bien y lo agradecemos, porque no hacía falta un poquito de fresquillo. Me imagino, bueno, yo ando con el aire acondicionado encendido, no queda de otra. Pues bueno, Carlos, como le estábamos contando a la audiencia, pues hoy vamos a tocar un tema que no se suele hablar mucho en las clases de historia, que es el sistema anticorrupción que tenía el Imperio Español, no solo en los virreinatos, sino en Europa también se aplicaba, ¿no? Los virreinatos americanos, no solo en América, mejor dicho. Entonces, bueno, vamos a explicar un poco cómo va a consistir la charla. La charla va a consistir en una introducción mía. Una vez que yo termine la introducción, pues pasaremos a escuchar tu exposición. Y una vez finalizada la exposición, pues pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, antes de empezar mi introducción, si quieres dar un saludo al público, Carlos. Bueno, pues efectivamente un saludo a todos los que estáis viéndonos ahora mismo, que es la segunda vez que estoy aquí, es un placer estar, por el público y por la cuenta Venezuela Colonial, que una vez más pues me ha invitado y yo encantado de estar aquí. Excelente, Carlos. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Hay que decir que todos los imperios de la época pues recibieron la plaga de la corrupción. Tanto el imperio holandés como el francés como el inglés. En las colonias americanas vemos casos de corrupción, sobre todo a nivel de gobernadores, ¿no? Hay casos de gobernadores del estado de Virginia, lo que es actualmente el estado de Virginia, que compraban a los piratas mercancías robadas y luego las revendían en precios más bajos, y ahí era como una forma de que todos ganaran, ¿no? Entonces vemos estos casos de corrupción muy normales en otros imperios. En Hispanoamérica se tiende a decir de que la corrupción que hoy impera en estos países es herencia española. Y es algo muy equivocado, puesto que si nos ponemos a analizar la época virreinal, pues existían sistemas de controles muy particulares. Entre esos estaban el juicio de residencia, los visitadores y los oidores, que también es una figura muy importante dentro del control de la corrupción en la época virreinal, porque fungían como una especie de fiscal del pueblo, ¿no? Una especie de fiscal del pueblo si lo llevamos a momentos actuales. Y bueno, los juicios de residencia pues fue un mecanismo muy importante de control para sobre todo los altos cargos. Entre esos estaban los virreyes, los capitanes generales y otros funcionarios de la corona española. Entonces, bueno, ya di esta breve introducción y pasaremos a que nuestro querido invitado, el profesor de la Universidad de Valladolid, Carlos
González Martínez continúe con este live. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bien, yo sí que quería comentar, me voy a centrar en los crisis de residencia, porque creo que es lo más, a mí me parecía lo más interesante de comentar, es la figura quizá que de alguna manera marca lo que es esta lucha contra la corrupción. Por otro lado, sí que es verdad que existían, como acabas de decir, los visitadores, existían los oidores, las pesquisas también. Luego sí nos da tiempo y vemos esas cuestiones, pero yo, sobre todo, ya aviso de entrada, porque a por una cuestión de tiempo me quería centrar sobre todo en los juicios de residencia, ¿verdad? Parto de una reflexión inicial que sí que quiero dejar clara, y es que evidentemente la condición humana es la que es. Cuando hay poder, cuando hay dinero, es fácil que surja la corrupción, es fácil que surjan abusos, es fácil que haya cosas que estén mal. Eso es la condición humana. Ahora, teniendo en cuenta la condición humana y la maldad que a veces podemos los seres humanos ejecutar, hay sistemas que controlan mejor eso y sistemas que dejan mayor libertad al corrupto. Y el sistema de la corona española es muy interesante en el sentido de que abusos hubo, corruptos hubo, pero para 300 años o 400 años de historia en unos territorios que estaban al otro lado del océano, con lo que suponía cruzar el océano, en pleno siglo XV, XVI, XVII y XVIII, la corrupción que encontramos es bastante pequeña en comparación con lo que debería haber sido, y sobre todo que muchas veces el corrupto era castigado, que eso es mucho más interesante todavía, porque a veces no se puede evitar la corrupción, pero sí se puede conseguir que el corrupto pague. Creo que es un tema interesante. Entonces, por eso, el sistema español, que es tan desconocido, yo no lo voy a vender como un sistema perfecto, porque sí que hubo corrupción y sí que hubo abusos, pero sí como un sistema que controlaba bastante bien esto. Es más, yo recuerdo que cuando se me invitó aquí a dar esta charla, a hablar de esta cuestión, en el fondo fue por una conversación que habíamos tenido así, por un comentario en una publicación, que dije yo, qué bien nos vendría esto actualmente. Porque claro, una cosa que a mí me gusta de los juicios de residencias, que evidentemente... Perdona, Carlos, estás diciendo que el audio está muy bajo. Si lo pudieras subir un poco... Pues no tengo forma, no sé cómo lo puedo, como no me acerque el grito un poco más, porque sí que, a ver si cogiendo esto así, ahora qué tal se lo oye. Vale, vamos a esperar que contesten los seguidores, si se escucha mejor. Sí, porque ya lo último es acercarme aquí. Me está pasando mucho últimamente esto, me lo han dicho también, el otro día estuve en ¿cómo se llama esta? La de criollos, que fue también a través de Hechos Criollos, me lo dijeron también en algún directo mío. No sé últimamente qué está pasando con mis directos, pero voy a tener que replantarme acá. Si ahora se oye bien, podemos seguir. Sí, acaba de decir Antonio Arauz que se escucha mejor con el micrófono más cerca. No tengo ningún problema, si soy mejor, pero perfecto. Bueno, ahora parece una serie de el micrófono, pero bueno, comentaba que surgió a raíz de ese comentario que tuvimos en una publicación, porque los juicios de residencia no solo juzgaban delitos, sino también cómo se había adecuado la actividad del gobernante, del virrey o del capitán general, a lo que se le había encomendado. Es decir, poniendo un ejemplo de política actual, un político actual que hace un delito, que comete un delito, puede ser juzgado, pero un político actual que no comete delitos, pero que gobierna mal, se puede de rositas perfectamente. Es decir, no lo votarán en las siguientes elecciones, o sí, porque a veces la democracia tiene estas cosas, ¿verdad? Pero en principio no renovará el cargo, fenomenal, pero no va a tener ningún tipo de multa ni condena por haber gobernado mal, siempre que haya cumplido la ley. En los juicios de residencia no pasará eso. En los juicios de residencia, si un gobernante no se adecuaba a las indicaciones que se le habían dado, aunque no hubiera cometido delitos, tenía que pagar multa. Por eso me parece una figura muy interesante y a recapacitar si con el tiempo conviene... dime, perdón. Se le congelaba su salario y su sueldo mientras se hacía el juicio de residencia. Correcto. Por si tenía que pagar las multas. Sí. Ahora iremos a esa cuestión, pero
tuvo muchas cosas buenas, el origen del derecho internacional español, y esta cuestión de los juicios de residencia incluso se podría decir que estamos en algunos aspectos de nuestra política por detrás, ¿no? Es una cuestión a reflexionar, pero bueno, voy a explicar un poco en qué consiste a grandes rasgos, aunque ya en la introducción se ha hablado bastante bien de eso. Pero bueno, era un procedimiento, los juicios de residencia, un procedimiento típico del ordenamiento jurídico castellano. No surge en América, es importante tener esto en cuenta, ¿eh? Es una cuestión anterior. Luego además, cuando hablo, si me da tiempo a hablar de los visitadores y la pesquisa y las pesquisas, veremos que son del siglo XIV, o sea, 2 siglos anteriores a toda la cuestión americana. Y bueno, es un juicio que se hace sobre la persona que deja un cargo público, en este caso los funcionarios en América, el derecho que existió en el derecho castellano y es anterior. Y es curioso que desde el primer momento se aplica en América. De hecho, los primeros juicios de residencia son prácticamente de los primeros años, ahora no tenemos algún ejemplo importante, pero son de los primerísimos años de la llegada de los españoles, de los castellanos a América. ¿Eso qué quiere decir? Para mí quiere decir 2 cosas. Por un lado, una intención clara de la monarquía española porque en América se cumpliera la ley, y en segundo lugar, una asimilación de la ley castellana a América como parte de la corona, no a un nivel distinto, no a un nivel inferior, sino en igualdad de condiciones que los súbditos castellanos. Eso es algo que Isabel tenía muy claro desde el primer momento. Y además hay una cuestión fundamental. Los juicios de residencia en Castilla, antes de los americanos, están pensados sobre todo para dar voz. Bueno, están pensados para muchas cosas, pero en gran medida para dar voz al pueblo llano ante los posibles abusos que pudiera cometer el gobernante. Porque esos abusos, si no se controlan, al final se tiende a la tiranía. Entonces, dar voz al pueblo llano. Bueno, pues en el caso de América es dar voz al pueblo llano también, pero en gran medida al indígena. Esto, bueno, cuando se habla reiteradamente, yo el otro día tuve que hacer frente a una polémica de esta del famoso genocidio, de los abusos, que yo no digo que no hubiera muertes, que no hubiera cosas por hacer, pero cuando se habla con esta falta de respeto al nivel histórico de todas estas cuestiones, claro, es que los juicios de residencia daban voz al indígena contra un virrey. Es que el virrey, que es la máxima autoridad, el representante del rey de Castilla, podía sufrir por parte de un indígena que le acusara y justificara esa acusación como bien hay que justificarla, lógicamente. No un indígena que se inventara una acusación, se entiende, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se llaman? Bueno, me parece interesante que hablemos de eso, cómo el indígena de alguna manera podía poner contra las cuerdas bajo un virrey. Pero bueno, ¿por qué se llama de residencia? Porque el cargo público que era juzgado tenía que permanecer en este lugar hasta que terminara el juicio. No por una cuestión de que pudiera escapar y darse la fuga, pero en esa época, a ver, está el caso de Antonio Pérez en época de Felipe II, que evidentemente escapa. El secretario del rey escapa de Castilla, se va a Aragón y luego se va a Francia e Inglaterra. Bueno, creo que no se va a Inglaterra, creo que se va a los Países Bajos. Creo que ahí me estoy equivocando. Pero bueno, sea como fuere, podría haber casos de fuga, pero no está pensado sobre todo para una cuestión de fuga, sino para que ese virrey, ese gobernante, ese capitán general, se quede en su lugar, facilitando la investigación. Ese es el objetivo fundamental. Que se evitaban fugas, sí, pero que nadie piense que era una cuestión de, no, para que no se haga la fuga, no. Se quedaban en el sitio para facilitar. Y como bien has comentado hace un momentito, se le retenía parte de su sueldo en el supuesto de que luego tuviera que hacer frente a una multa. Y no era infrecuente, tampoco era muy frecuente, pero hubo muchos altos cargos españoles que tuvieron que pagar multa, ¿vale? Y por supuesto, mientras permanecía en ese lugar, no podía ocupar otro cargo público. Pero qué bueno que nombras eso, porque de hecho el juicio de residencia, todo lo que es el aparato del movimiento de este tipo de juicio lo hacía el siguiente que ocupara el cargo. O sea, si era un virrey, el siguiente virrey. Y es importante, o sea, la persona que era enjuiciada no estaba en el cargo mientras se le enjuiciaba.
Correcto. A diferencia de la visita, que luego si nos también hablaremos, en este caso, efectivamente, yo soy relevado como virrey de Nueva España y el siguiente virrey, luego hablaremos un poquito de quién juzga a quién y en qué condiciones y tal, pero yo ya no tengo el cargo, pero tengo que permanecer allí y no puedo ocupar, vamos a suponer que yo soy gobernador de un territorio americano y me dan a nombrar virrey del Río de la Plata. Pues bien, pero yo no puedo ocupar ese virreinato, ni siquiera me pueden nombrar hasta que no termine el juicio de residencia. Entre otras cosas, porque ese juicio probablemente influya en que yo sea nombrado o no. Lógicamente, porque si el juicio es negativo, ahora veremos las consecuencias que tiene, ¿no? A ver, es obligatorio, es un juicio obligatorio para los altos cargos de la corona, de virreyes, gobernadores, capitanes generales, presidentes de audiencia, pero prácticamente hasta la época de los Borbones, los corregidores, los alcaldes, los oidores, es decir, cargos intermedios, incluso cargos más bien bajos del organigrama funcionarial español, también se someten al juicio de residencia. Ya veremos dentro de un momentín quién juzga a un oidor, por ejemplo, o a un corregidor, quién juzga un virrey, no es el mismo, lógicamente, ¿no? Bien, como acabamos de comentar, los altos funcionarios son juzgados por sus sucesores, pero ahora, antes de ver quién juzga a quién, preferiría centrarme, si te parece, cómo se desarrolla el juicio. Es decir, una vez que yo dejo mi cargo, llega mi sucesor y qué procedimiento se sigue, porque hay como dos fases para que nos entendamos. Hay una parte secreta y una parte pública. La parte secreta no es que no se sepa que se está llevando a cabo, todo el mundo sabe que se está llevando a cabo, pero los resultados, la información es totalmente secreta. Que nadie piense, no, es una parte secreta, por lo tanto, nadie sabe que está, no, todo el mundo sabe que el juicio ha empezado, pero toda la información es secreta. ¿Y qué se está haciendo en ese momento? Pues lo que está haciendo el juez de residencia que acaba de llegar es, en primer lugar, analizar la documentación que tiene. ¿Qué rastros documentales ha dejado ese gobernante, ese funcionario, ese alto funcionario de la corona española? Ahí estarían pues esos documentos de gobierno, contabilidad, órdenes recibidas. De hecho, esa es otra cuestión importante en la que se detiene el juez en la parte secreta. ¿Qué órdenes ha recibido esa persona y cómo, de alguna manera, ha respondido a esas órdenes? Eso no tiene por qué ser un delito, eso lo comentamos al principio. Pero la adecuación a tu función de gobierno es muy importante para la corona. Y luego, a partir de ahí, cuestiones que tienen que ver cómo desempeñar el cargo. Y por último, entrevista a testigos, que no tienen por qué ser testigos perjudicados, son testigos colaboradores, sí que puede ser gente que se ha visto perjudicada, no digo que no, gente que se ha visto beneficiada también por la labor de ese gobernante, se incluían testigos que estaban en la cárcel. Esto es importante, porque un gobernador podía meter a un enemigo en la cárcel, pero es que luego el juez de residencia iba a ir a la cárcel a hablar. Es decir, cuidado porque aquí se entrevistaba a mucha gente y podía ser secreta esa entrevista. Es decir, luego podía salir a la luz la persona que la entrevistaba o no. O se podía decir que tenemos este testimonio perfectamente legal y no podemos comentar quién ha sido el susodicho que ha dado este testimonio. Por eso es una parte secreta que, para que nos entendamos, sería una parte de recabar información entre toda la documentación que habría. Sí, pero eso lo hacía más que todo para evitar represalias. Como era gente que estaba en muy altos cargos, y esta era gente del pueblo llano, pues se le garantizaba el anonimato para evitar ese tipo de represalias que pudieran tenerle, pues. Sí, de hecho, bueno, ahora hablaremos, porque claro, en la visita, ya me voy a adelantar un poquito, en la visita toda la información era secreta. Es decir, el visitador iba a un virreinato que no había terminado en su cargo público, ¿vale? Y no le decía al virrey cuáles eran los delitos o las faltas que se le imputaban, ni le pasaba la información de las entrevistas, ¿vale? Mientras que en el juicio de residencia sí que le pasa el resultado de las entrevistas y quién ha sido la persona que ha dicho eso, salvo en algunos casos, como bien has dicho, para evitar represalias. En esos casos sí que se hacía así. Es decir, este nombre no sale porque podría traer consecuencias para la persona
pero así como en la visita siempre eran secretas, en los juicios de residencia había que analizar cuál era la situación y si esa persona podía ser perjudicada de alguna manera o no. Bueno, tendríamos, digo, la parte secreta y luego tendríamos la parte pública. Pública en el sentido de que todo el mundo podía acceder a ella. La secreta, como hemos dicho, se sabía que se estaba investigando, pero no se sabía de alguna manera. Me recuerda mucho la parte secreta, si me permites la comparación, a los procesos de canonización que tiene la Iglesia Católica, que a lo mejor durante 3 años o 4 o 10 o 20 están recopilando información sobre un supuesto santo y luego es cuando abren esa información para que el pueblo y alguien que tenga algo que decir lo diga y ponga objeciones, etc. Bueno, pues esa sería la parte pública de la corona española. En ese momento se da total publicidad al hecho, se dice a dónde hay que ir, a quién hay que informar, cuáles son los procedimientos. Es como cuando, por ejemplo, hacemos una oposición en este país, que la oposición tiene que ser pública, tiene que ser accesible a todos. Bueno, pues igual, tiene que ser pública y a los 4 vientos se dice juicio de residencia a determinada persona que ha estado ocupando este cargo durante estos años. Y a partir de ahí la comunidad participa. Y aquí es donde digo que un indio, un indígena, puede acusar a todo un virrey. Luego ya veremos si tiene razón o no, evidentemente. Pero cualquiera puede presentar sus acusaciones. Lógicamente, una vez que hay una recopilación de información, una recopilación de las informaciones y de las propios testimonios y acusaciones, se informa a la persona que es juzgada que tiene derecho a réplica, como es lógico, es decir, la presunción de inocencia funciona. Otra cosa, que eso es un tema muy importante, porque no estaba tan claro en otros reinos de la época la presunción de inocencia. En la corona española, me voy a permitir utilizar la corona castellana más bien, porque es la que más en este momento tiene, aunque la figura del virrey se toma de Aragón, pero todo el tema del juicio de residencia es castellano. Bueno, pues esto no es tan normal en el resto de las coronas de los reinos, de los estados. Bueno, a partir de ahí, una vez que ha habido turno de réplica, se convoca a los agraviados y al propio funcionario que es el juicio de residencia y se lee el veredicto, por así decirlo, ¿no? De tal manera que están presentes todos los afectados, el que es juzgado y las personas que se consideran agraviadas por ese funcionario. Ya digo que puede ser un funcionario alto, como un virrey, o puede ser, durante buena parte hasta el siglo XVIII prácticamente, afectó también a los corregidores y a los alcaldes, es decir, funcionarios de medio pelo, como quien dice, de clase baja. Sí, no sería un capitán real, un virrey o un presidente de audiencia, un gobernador, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tenía ser no condenado? ¿Qué consecuencias tenía el juicio de residencia en general? Bueno, pues la gente se centra mucho en la condena. Cuando una persona es condenada tenía que pagar una multa. En alguna ocasión a lo mejor ponían una condena a la pena capital, ya veremos algún ejemplo luego, pero sobre todo la multa, ¿vale? Multas que se pagaban muchas veces con el dinero que se les había ido reteniendo, pero a veces la multa era tan alta que hacía falta seguir pagando después. Pero me quiero centrar en otra cosa que a lo mejor no somos tan conscientes porque siempre nos centramos, juicio, condenado, no. Y el que no es condenado es un funcionario que se ha demostrado su valía. Y a mí esto me parece muy interesante. Yo soy funcionario público y como funcionario público a veces tengo que sufrir pues que se habla de los funcionarios por compañeros funcionarios que funcionan mal, que yo creo que son una minoría, pero sucede y nos ensucian a todos. Cuando hay un juicio de residencia, cuando el funcionario está sujeto a control, el que supera el control tiene prestigio y el que no supera tiene un problema. Entonces, no es solo una manera de al corrupto, al vago, al inútil pararle los pies, sino que es una manera de premiar también al que lo hace bien, diciendo, tú has merecido, porque has pasado el juicio de residencia, tú mereces el prestigio. Es más, es un sistema de la corona española para seleccionar a los mejores también. Coméntame, sí. Te quería comentar que otra forma como de premiar a los que hacían bien su trabajo, por ejemplo, había muchos virreyes en Nueva España, en México, que hacían muy buen gobierno y se les premiaba después con el virreinato del Perú.
Por eso es que muchos de los virreyes de Nueva España después gobernaban en el Perú, porque hicieron un muy buen gobierno en lo que es hoy en día México y se les trasladaba hasta el Perú. Claro, y eso es posible, que es donde yo quiero hacer, porque la gente hace mucho hincapié en la multa, en el castigo, pero eso es posible, por lo que acabas de preguntar, es posible porque hay un premio. Hay un premio porque esa persona se ha demostrado que lo ha hecho bien, porque si no hay juicio de residencia, esa persona saldría de su puesto de funcionario, de su alto funcionario, digo, virrey de Nueva España, como comentaste hace un momento, saldría sin pena ni gloria, porque nadie ha juzgado lo que ha hecho. Ahora mismo hoy día pasa, la opinión pública es verdad que juzga a los ministros, este lo ha hecho bien, este lo ha hecho mal, pero es la opinión pública, el propio sistema no juzga si un ministro, yo puedo ser ministro de un departamento del gobierno español y mi continuidad con el cargo no siempre depende de lo bien o lo mal que lo haga. Depende de si el presidente es amigo mío, confía en mí, o si la equilibrio político, y es una pena porque la selección es importante, y los juicios de residencia de alguna manera seleccionan al que mejor lo ha hecho, que es en principio el que más merece. Pero bueno, a veces la vida no es totalmente justa, y en el caso español tampoco fue totalmente justa. Hubo casos para todos los gustos. Hubo a veces injusticias, no vamos a negarlo. Hubo juicios de residencia donde hubo venganzas, luego comentaré alguna, y hubo juicios de residencia donde no se premió quizá lo suficiente al que lo merecía o no se castigó al que lo merecía. Pero en líneas generales hay que hablar de un sistema que funcionaba bastante bien, con sus errores, pero bastante bien. Y un último aspecto de las consecuencias que me quería fijar es que de alguna manera el juicio de residencia es una espada de Damocles en la persona del gobernante. Claro, sabes que al terminar te van a juzgar. Permíteme la comparación absurda que voy a hacer, pero a mi nivel, yo sé que cuando termine el curso académico el año que viene, nadie me va a juzgar, nadie me va a bajar el sueldo por lo bien o lo mal que lo haga. Lo haré bien en función de una ética laboral que tenga, pero no en función del premio del castigo. En mi caso, quizás si fuera empresa privada, el asunto sería distinto. Claro. En este caso lo saben. Yo si supiera a principio de curso que a final de curso me van a subir o bajar el sueldo en función de mi desempeño docente, o te pueden despedir, o me pueden despedir, pues lógicamente yo me cuidaría muy mucho de lo que hago. Claro, es verdad que hay gente que no necesita eso. Yo tengo compañeros que tienen una ética laboral buenísima, pero otros que no. Y esto es importante, tener en cuenta que existía ya en la América española, no para una cuestión de empresa privada, que eso siempre ha existido, sino para un ente público. Que eso a veces, yo como funcionario de la administración pública, a veces lo echo de menos. Sinceramente creo que habría que recuperar, no a nivel político solo, que lo he dicho al principio, sino a nivel también de la función pública. Bueno, esto sería más o menos el marco general. Sí que me gustaría, ahora no sé cómo andamos de tiempo, pero comentar cómo evolucionó. Tú cuando tengas que cortarme, me cortas, ¿eh? No, queda todavía bastante tiempo, Carlos, tranquilo. Fenomenal. Pues, ¿cómo evolucionó? Porque los juicios de residencia es verdad que son de época en América, de época del principio del todo, de los reyes católicos, pero hubo una evolución que llega hasta Carlos IV. Entonces es lo que a continuación voy a ir haciendo. Me vais a permitir que en algún momento voy a echar algún vistazo a las notas que tengo, porque hay mucha fecha, muchas letras. Para no equivocarme, prefiero de vez en cuando revisar. Pero bueno, como iba diciendo, en el año 1500, más en concreto el 9 de junio, los reyes católicos van a sacar un documento que se llama Instrucción de Corregidores y Juicios de Residencia. ¿Vale? Esto prácticamente es la base de todo lo que va a venir después. Prácticamente en 3 siglos apenas hay cambios. Veremos alguno a continuación, porque si no, no estaríamos hablando de la evolución. Si no, diríamos simplemente esto y ya está. Hay una evolución, hay un cambio, pero prácticamente los reyes católicos dejan sentado el sistema. Un sistema, por cierto, que se aplica a América, pero que es anterior a este 9 de junio del año 1500. Ya he dicho que es un modelo que se toma de Castilla, se aplicaba a Castilla y luego se aplica a los territorios de ultramar, los territorios americanos. Entonces, con independencia, te digo, de las reformas que voy a contar a continuación, hay que tener en cuenta que en 1501 tenemos el primer juicio de residencia, que es de Nicolás Obando contra Bobadilla, es el primero de todos,
Dura 30 días en concreto, para que se vea más o menos que la duración inicial ya solía ser de un mes. A veces se alargan durante años, y a veces son más cortos, pero 30 días es un estándar bastante bueno. Y ya digo, es Nicolás d'Obando el que juzga a la persona que le ha antecedido en el cargo, a Bobadilla, y prácticamente hasta 1812, que es el último de todos, se repite este sistema, impuesto, ya digo, de alguna manera ideado por los reyes católicos a partir de un modelo que ya existía en Castilla. Bien, en 1511 se produce en 1519 se produce la primera transformación de este sistema. ¿Por qué he dicho 1511? Porque en 1511 se funda lo que se llama, no el Consejo de Indias, sino la Junta de Indias, que es una especie de sección dentro del Consejo de Castilla, ¿vale? Luego es verdad que el Consejo de Indias, que si no me equivoco es de 1524 o 25, mismo 1524, lo tengo aquí apuntado, ya adquiere independencia a partir de 1524, pero antes es una sección del Consejo de Castilla y se llama Junta de Indias. Bueno, no exactamente Junta de Indias, tiene un nombre más complicado, como todo en esta época, pero bueno, vamos a dejarlo en Junta de Indias. Bien, pues ese organismo fundado en 1511, en 1519 adquiere una serie de funciones que antes eran solo potestad del monarca. A ver, es verdad que el Consejo de Indias, el Consejo de Castilla, la Junta de Indias, todo depende del monarca. Pero bueno, es importante aquí tener, por lo menos establecer la diferenciación que yo voy a decir ahora. La Junta de Indias, luego Consejo de Indias, a partir de 1524, va a ser la encargada de juzgar a los altos cargos de la monarquía en América. Es decir, virreyes, gobernadores, capitanes generales y presidentes de audiencias, de grandes audiencias. Esos 4 cargos fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los nombra el propio Consejo. Y como es un cargo que tú nombras, es un cargo que tú luego juzgas. Esto es una de lógica, quiero decir, cada uno juzga lo que ha nombrado. Hay otros funcionarios que puede nombrar también la Junta o Consejo de Indias, depende en qué momento nos refiramos al organismo, bueno, que pueden ser cargos menores, pero que los ha nombrado también el Consejo de Indias. Bueno, pues esos cargos también sufren un juicio de residencia por parte de una persona designada por el Consejo de Indias. ¿Qué sucede con los cargos menores? Los cargos que nombra un virrey, por ejemplo, el virrey del Perú, nombra una serie de alcaldes, nombra una serie de oidores. Bueno, pues esos cargos los va a juzgar el propio virrey o alguien nombrado por el virrey. Esa diferenciación se establece aquí, en 1519, ¿vale? Es un sistema que se va a mantener más o menos, ya digo que va a haber excepciones y muchas, pero es un sistema más o menos que se va a mantener durante prácticamente 3 siglos. Entonces, el sistema de los reyes católicos sufre aquí en 1519 su primera, de alguna manera, transformación. Reinado, por tanto, de Carlos I. Ya no estamos en época de Isabel y Fernando, sino, lógicamente, en época del emperador. Época de Felipe II, en concreto en 1565, se va a producir la segunda, de alguna manera, transformación, ¿vale? Y es que el Consejo de Indias, ¿vale?, no solo va a ser el que nombre a estos jueces, sino que es el presidente del Consejo. Es un cambio menor, porque ya era el Consejo el que lo nombraba. Yo me atrevo a decir, sin ningún conocimiento de causa, que el propio presidente consensuaría con el Consejo, pero ya no es una función exclusiva del Consejo, sino que es solo del presidente. Y es el presidente quien responde ante el rey, cosa que es muy interesante en este sentido, porque ya no es el Consejo. Cuando uno responde ante un superior, hace la cosa de otra manera. Claro, es así, ¿vale? Bien, en 1575, mejor dicho, hasta 1575, es también el Consejo de Indias el que controla no solo la residencia, sino la visita. A partir del 75, reinado de Felipe II, ya prácticamente los últimos años, los últimos 15, 20 años, la mitad, estoy pensando ahora, prácticamente la segunda mitad del reinado de Felipe II, es cuando la visita pasa a depender de la monarquía. Aunque todo depende de la monarquía, para que eso entendamos, pero la visita hasta 1575 depende del Consejo de Indias. Cualquier visitador que vaya a América depende del Consejo de Indias. Entonces, bueno,
aquí sí que me interesa, aunque lo he comentado antes, diferenciar la visita. Voy a diferenciarla y así ya nos lo quitamos de encima, que yo creo que está bien, diferenciarlo de la pesquisa y del juicio de residencia. La pesquisa es un enviado, en el fondo es un visitador, no se llama visitador, pero es un enviado que se manda a un lugar cuando se sabe que hay un delito flagrante. La pesquisa en el fondo es buscar las causas del delito, buscar las pruebas para condenar al delincuente, al funcionario delincuente en este caso. Entonces, cuando hay una pesquisa es que hay un delito. Eso es habitual. Cuando hay una visita no tiene por qué haber un delito. De hecho, puede haber una sospecha, pero no hay un delito claro. O puede haber simplemente unos disturbios y se quiere investigar por qué se han producido unos disturbios contra el gobernador. ¿Vale? La pesquisa atañe solo a temas judiciales y la visita, fundamentalmente, atañe a cuestiones de tipo económico, militar, religioso. Es mucho más amplia la visita. ¿Vale? Tanto la pesquisa como la visita se pueden realizar en cualquier momento, mientras que el juicio de residencia, claro, el juicio de residencia solo se lleva a cabo al final. Es la diferencia entre pesquisa, visita y juicio de residencia. Entonces, ¿qué sucede con la...? Sí, perdona, dime. Sí, quería hacer un comentario ahora que estás hablando de los visitadores. Yo una vez estaba leyendo unos archivos y en Nueva España, en lo que es Monterrey, en la California, no en Monterrey, en Monterrey, que se escribe, en California, en esos pueblos que eran de misiones recibían visitadores, y eran pueblos alejados de Ciudad de México. Y habían gente que cuando llegaban a un pueblo, llegaban las noticias a los otros pueblos y empezaban como que a organizarse de que llegó el visitador, porque como llegaban de sorpresa, nadie se lo esperaba, pues empezaban como que a ordenar las cosas y a poner todo en orden. Son cosas que leí en los archivos antiguos. Pero eso es muy interesante porque demuestra una cosa: el visitador no se le espera. Por lo tanto, puede pillar con las manos en la masa. Es verdad que en estos casos, como estabas comentando, se preparaban porque había llegado un pueblo cercano. Pero ese pueblo cercano, si fue el primero, probablemente no le dio tiempo a prepararse. No le dio tiempo. Entonces, eso dice mucho a favor también de esa figura, que voy a hablar muy poquito porque quería centrarme, ya digo, en el juicio de residencia, pero que es la visita, que es muy interesante. Y luego también, al hilo de lo que comentabas, de todo el tema documental, la monarquía hispánica ha dejado una cantidad de documentos sobre estas cuestiones. Es tremendo. A ver, sobre todo a partir de Felipe II, que es un rey burócrata en estado puro, y con una educación excepcional en ese ámbito, pero bueno, quiero decir que es muy llamativo lo de la monarquía hispánica, toda la documentación que ha dejado. Se puede hablar también de la documentación que ha dejado a nivel de diplomacia, que lo tenemos aquí al lado de Valladolid, en el Archivo General de Simancas, que es una joya, ¿no? Pero bueno, voy a continuar comentando ya la cuestión de la pesquisa, la visita, la diferencia con el juicio de residencia. Ya digo que es de época de Felipe II hasta 1575, que se mantiene hasta esa fecha la visita como una responsabilidad del Consejo de Indias. Sigo con el reinado de Felipe II porque en 1585 es cuando las reales audiencias americanas adquieren la capacidad para nombrar los jueces de residencia, de los alcaldes y regidores. Es decir, las instituciones de carácter menor, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eso sería prácticamente el último gran, por decirlo de alguna manera, reforma en este aspecto en el reinado de Felipe II. Pero me interesa remarcar el hecho de que Felipe II es un rey muy burócrata, y hay que darse cuenta de que ha habido 3 reformas de este sistema en época de Felipe II. Ningún otro monarca español hizo tantas reformas de este sistema en su reinado. Los reyes católicos han salido una vez, Carlos I ha salido otra, y ahora sale 3 veces Felipe II, para que veamos también lo que supone este monarca a nivel de documentación, de reformas, etc. Luego tendría otras cosas que no nos gustan, o sí, a mí yo soy una persona a la que admiro, creo que cometió errores también, pero a nivel de burocracia, de ley, de ordenación del sistema es tremendo. Es una cabeza privilegiada y muy bien preparada para su cargo, además. Pero bueno, esto daría para otra cosa, así que vamos a seguir. Hay una real cédula, continúo con esto, de 1635, ya época de Felipe IV, donde se condena
pagar las multas a los herederos de los condenados en caso de que estos condenados sean evidentemente condenados, lógicamente. Esto es importante, ¿eh? En todo este sistema que estamos comentando, el clero no está exento de ser condenado. Importante dato, porque en muchos aspectos el clero siempre ha estado un poco aparte. El derecho eclesiástico se sigue estudiando en nuestras universidades como una parte importante de nuestra historia y de nuestro derecho, pero el clero puede ser multado por los juicios de residencia. Esto es importante. Y segunda cuestión, el muerto también, pero sus herederos son los que pagan, siempre y cuando sea contra la Real Hacienda. Es decir, si el delito es un delito contra un particular, pues no. Pero si es un delito de corrupción contra las arcas del Estado, los herederos van a pagar. Para que nos entendamos a nivel actual, si ahora mismo, que tenemos muchos casos además recientes de políticos, estoy pensando en Jordi Pujol, por ejemplo, o puedo estar pensando en el último caso que ha surgido, que es el de Juan Carlos I de España. Que hay sospechas, que si hubo corrupción, que si no, yo no me voy a meter aquí en líos porque no me interesa tampoco, y además la presunción de inocencia la defiendo hasta que no haya condenado a ninguno, yo no. Pero vamos a suponer que estas personas, que son mayores los dos, fallecieran. Y se demuestra que hay, bueno, pues pagarían los sucesores, es decir, pagarían los hijos de Pujol, para que nos entendamos. Es decir, en este caso, si hay un atentado, una corrupción contra la hacienda estatal, yo me muero, pero mis herederos van a pagar. Si yo maltrato a un indio, mis herederos no pagan, eso sí. Dime. No, que te iba a hacer un comentario jocoso, ¿no? En Venezuela yo creo que si le hacen un juicio de residencia político, no pagarían sus hijos, tendrían que pagar hasta los bisnietos, bueno, imagínate. Bueno, sí, es verdad que hay circunstancias, hay regiones, hay países, bueno, donde efectivamente el desfalco es tal, pero claro, esto a mí es una cosa, perdóname que me vaya al mundo actual, pero casos de corrupción que también hay en España y hay abundantes de millones de euros, y dices, bueno, pues esta gente va a la cárcel, no paga lo que se ha llevado. Claro. Me parece que es un asunto que la monarquía hispánica del siglo XV, XVI, XVII ya tenía solucionado. Entonces a veces pensamos que somos muy modernos, que somos lo último, y dices, espera, que aquí hay una monarquía del siglo XVI, por ejemplo, por coger la época de Felipe II, que teniendo un territorio al otro lado del océano, que había que atravesar en barco a lejísimos, pues son capaces, en fin, es una cosa tremenda. Bueno, termino este repaso, perdóname el inciso, con las últimas reformas, para que se vea que los Borbones también reforman cosas. En primer lugar, ya con Felipe V los juicios de residencia no se llevan a cabo en América, sino en España. Es decir, el virrey, por ejemplo, de Nueva España venía a la península y era juzgado aquí. Ya hay un cambio, por tanto, que a mí personalmente no me gusta, pero hay un cambio sobre el modelo de los Austrias y de los Reyes Católicos, que bueno, tiene mucho que ver con la centralización propia de los Borbones, ¿vale? Hablamos siempre de los cargos más importantes. Un alcalde o un corregidor no venía a la península, pero un virrey sí que venía a la península. De hecho, en 1799, ya en sus últimos años de, bueno, como territorios americanos y los últimos años de Carlos IV, pues los juicios de residencia se limitan solo a los altos cargos. Un alcalde, un corregidor, un oidor no va a tener juicio de residencia, solo va a tener el virrey, el capitán general y estos cargos de alto nivel, ¿vale? En líneas generales, por de alguna manera cerrarlo, aunque tenía apuntados algunos casos reseñables, que a lo mejor sí que cito los nombres para que se sepan cuáles son. El de virrey en Nueva Granada es impresionante, ese caso. Bueno, pero hay muchos, yo he estado investigando estos días para preparar un poco esto, bueno, ya hablaré de algunos sobre todo de nombres muy conocidos, pero sí, efectivamente en Nueva Granada hay casos, no solo, bueno, ahora veremos alguno, pero simplemente por cerrar un poco, cierro un poco como empezaba, quiero decir, creo que es un sistema muy bueno, creo que es un sistema que nos debería enseñar cosas ahora mismo, y creo que efectivamente ese sistema tiene errores, y bueno, errores, no es perfecto, mejor dicho, y creo que la condición humana a veces se produjeron venganzas, se produjeron abusos, eso es lógico, se produjeron también, como se dice en mi tierra, conchabaneos, es decir, que este es primo segundo de no sé quién, este me ayudó en tal sitio, bueno, pues voy a hacer un juicio laxo
¿vale? No digo que no pase. En Sudamérica le dicen compadreo. Compadreo, pues sí. Claro, entonces, hubo de este tipo de cosas, por supuesto, pero porque el ser humano es como es. Pero el sistema ayuda a que el ser humano de alguna manera se corrompa menos. De hecho, el nivel de corrupción fue bastante bajo en comparación con el que ha habido tanto en España como en los países americanos que surgieron después, que ha sido mucho mayor. Ya digo, no me quiero centrar en no, qué mal fue América, no. En España también hubo más corrupción después de eso que antes. Es decir, que la península también le vino mal la desaparición de este sistema, ¿no? Simplemente por citar algunos juicios de residencia que resultaron negativos. Bueno, pues el propio hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, sufrió un juicio de residencia en el año 1516 y fue condenado, y perdió varios de sus privilegios. Hernán Cortés, en el año 1529, que duró hasta 1534, tuvo un juicio de residencia también bastante incisivo, vamos a decirlo así. Pedro Arias, llamado Pedrarias, que además es el que juzga y condena a Vasco Núñez de Balboa, que también sufre una especie de juicio de residencia, vamos a decirlo así, que le condena a muerte y le ejecutan. Es decir, es un juicio de residencia muy duro, pero Pedrarias también lo sufre unos años después. Yo recuerdo que este hombre gobernaba Nicaragua, si no me equivoco, Pedrarias, cuando es juzgado. Pedro de Alvarado, conquistador de Nicaragua, salió absuelto de 2 juicios de residencia, pero es una persona... Pedrarias creo que es de Panamá, si no me equivoco. De Panamá, pues puede ser que lo tengo apuntado, pero lo tengo como Nicaragua, pero puedo tenerlo equivocado, porque lo he sacado de un texto poco fiable que tenía yo por ahí de cuando estudié la carrera. Digo, esto me suena, y lo saqué de ahí, y tengo también algunos libros, pero esto no lo he mirado en un libro, esto lo he mirado en los apuntes. Puede estar equivocado, puede ser Panamá. Pero bueno, el caso de Pedrarias es curioso porque es una persona que juzga a Núñez de Balboa, le condena y le ejecutan, y luego él sufre 2 juicios de residencia. Es verdad que sale absuelto de los 2, pero bueno. Alvarado es otra persona conocida. Sebastián Benalcázar, es condenado a muerte, solo que lo que hace Benalcázar es, de alguna manera, ¿cómo se diría? Alegó, o ¿cómo se dice este nombre? Apeló y murió antes de que la apelación se resolviera, pero fue condenado a muerte también. Y luego, por dar un salto temporal para que se vea que no todos son de los conquistadores de los primeros siglos, ya en época borbónica, 1762, ¿vale? El virrey de Nueva Granada, José Solín, José Solín, es condenado también en un juicio de residencia. Y estamos hablando ya de época borbónica, si no me equivoco, este año es Fernando VI, pero me puedo estar equivocando de monarca porque ahora mismo, si yo no es Fernando VI, todavía no es Carlos III. Entonces, bueno... No, sí, se le condenó, a ese virrey se le condenó de 22 cargos de corrupción. Sí, o sea, es muy grave. Lo estaba leyendo el caso esta mañana. Bueno, lo he escogido por 2 motivos. Porque es un virrey... Fue en 1762. Los cargos fueron por fraude y uso indebido del erario público. Fíjate. Claro, pero esta persona la ha escogido por esos motivos. Bueno, lo he escogido por 3 realmente. Uno, porque afecta a Venezuela, tanto que es Nueva Granada. Y como es Venezuela colonial, digo, voy a sacar el tema. Otro es que es un virrey condenado, y es un virrey, estamos hablando de una persona top. Y tercero, porque tenía que poner algún ejemplo de época borbónica, y me parecía que era el mejor que se podía poner, ¿no? Y bueno, esto básicamente es lo que yo os puedo contar. A ver, podemos extendernos a la visita, a la pesquisa un poquito más, pero yo creo que, si te parece, yo creo que con esto tendríamos ya el panorama bien planteado. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario, ¿no? Luego de las guerras de independencia, cuando se formaron las repúblicas, pues todas estas leyes del antiguo régimen, todo este sistema anticorrupción, tanto los juicios de residencia, las visitas, los oidores, las pesquisas, etcétera, pues todo eso se anuló y se eliminó. Y empezó una corrupción rampante en todas las repúblicas hispanoamericanas. Déjame leerte una carta que escribió William Tudor, que era el cónsul de Estados Unidos en Lima. Sí. Y él habla de la corrupción de Simón Bolívar y de demás personajes. Y él dice, desafortunadamente para el Perú, él escribió en mayo de 1824,
los invasores que vinieron a proclamar la libertad y la independencia eran crueles, rapaces, carentes de principios e incapaces. Sus malos manejos, su despilfarro y su sed de saqueo pronto alienaron los afectos de sus habitantes. O sea, imagínate. También hay un caso importante en el Congreso del Perú que recompensó a Bolívar en 1826 con más de $1 millón, sin ningún tipo de control y con la hacienda en quiebra. O sea, ahí nadie controlaba el dinero, todos los funcionarios empezaban a manejar la tesorería sin ningún tipo de control. Entonces, ahí vemos, mucha gente en Hispanoamérica le echa culpa a la corrupción a España, pero España trató y luchó contra este flagelo. Entonces es importante señalar eso, Carlos. Bueno, y yo diría más, por un lado es verdad que toda esa corrupción que estás comentando tiene mucho que ver, muchísimo que ver, con la desaparición del sistema, y cae el sistema y hay un vacío legal, o de alguna manera que se ha aprovechado, no legal propiamente, sino de controles, hay un vacío de controles. Pero también en gran medida había ganas de librarse de ese sistema y por eso en gran medida se hizo lo que se hizo. Es decir, cuando pensamos en la élite criolla en gran medida, no digo todos, porque no hay que ensuciar el nombre de todos, pero muchos de ellos querían librarse de este sistema de control precisamente para la cuestión de las corruptelas, para caer en esa corrupción. Y a mí, mira, hay una frase de la noche previa a la Declaración de Independencia de Estados Unidos, del 3 de julio del año 76, de 1776, un discurso de John Adams, por Massachusetts, que era el representante de Massachusetts, que tiene una frase espectacular que dice, luego yo no tengo mucho, tengo mis reparos a la idea de la independencia de Estados Unidos, pero esa frase me encanta, dice, quiero una república, pero una república de leyes, no de hombres. El sistema español, tal como está pensado, el sistema de las visitas, de los juicios de residencia, es un sistema de leyes de alguna manera, que es lo que siglos después decía John Adams en este discurso. Luego habrá que ver si en su vida lo llevó a término, porque luego fue presidente y bueno. Y es justamente lo que se cargan según cae el sistema español. Convierten las repúblicas en repúblicas de hombres, no de leyes. De caudillos militares, más que todo. Caudillos, de libertadores, de gente. A ver, el caso de Bolívar es más claro. Yo Bolívar, hay cosas de él que no me gustan, hay cosas que admiro, pero hay muchas cosas que no me gustan, pero sobre todo lo que no me gusta es que de alguna manera, todavía hoy día, en algunos países de América, no se valora tanto la ley como el libertador. Es decir, creo que la ley debería estar por encima del libertador. Permíteme que dé un salto temporal tremendo, pero es la disputa entre Publio Cornelio Escipión y Catón el Viejo en la antigua Roma. Publio Cornelio Escipión es un héroe, ha destrozado a Aníbal en la batalla de Zama. Ha conseguido ganar para Roma la Segunda Guerra Púnica. Pero en un momento determinado se cree por encima de la ley y Catón es capaz de cortarle las alas y mandarlo al exilio. Eso es una república de leyes. Luego es verdad que Roma era muy corrupta, tampoco vamos a ponerla como ejemplo ahora. Pero creo que se perdió, esta frase de Adams se perdió en América y es una pena. Vale, nos quedan 6 minutos, vamos a ver si alguien del público nos quiere hacer una pregunta antes de que pasen estos 5 minutos y respondemos brevemente. A ver. Yo no sé si habrán hecho a lo mejor alguna mientras hablaba, no lo sé. Sí, vamos a ver, eso es lo que estoy viendo. Luis Velasco en Castilla fue 3 veces un ejemplar virrey, dice Antonio Rausbiber. ¿Bajo qué reinado se descuidó el Consejo de Indias? ¿Hubo entonces en América un boicot de la masonería? Pregunta Leoncillo 57. Bueno, realmente es que el Consejo de Indias, el sistema polisinodial de la monarquía hispánica, el sistema de consejos,
termina con el último de los Austrias, que es Carlos II. Por lo tanto, a partir de allá no hay Consejo de Indias. Lo que hay es un sistema distinto, que es el sistema de los Borbones. Se llevan a cabo las reformas borbónicas que afectan mucho a América. Es verdad que en algunos aspectos no fueron positivas, en otros sí. Pero si la pregunta más que el Consejo de Indias, que ya sabemos que termina con Felipe V, porque es el primer Borbón y cae el sistema polisinodial de los Austrias, si es en qué momento se empieza a descuidar esto en América, todo este sistema de control, yo diría que ya en el reinado de Carlos IV. Es decir, hasta Carlos III el sistema funciona. De hecho, Carlos III, a mí, bueno, me parece un monarca con sus luces y sus sombras, pero tiene cosas excepcionales. Y España, el ilustrado se llamaba. Claro, y bueno, y España es todavía una potencia en ese momento. De hecho, territorialmente somos más grandes en ese momento que en la época de Felipe II. Otra cosa es que seamos la mayor potencia, que ya no lo éramos. Pero hasta Carlos III funciona relativamente bien. Es a partir de Carlos IV cuando el sistema cae. Y en gran medida cae porque en España también empieza a haber corrupción. Y eso al final acaba llegando también a América. Y por supuesto, una vez que Napoleón entra en España, pues es que ya no tiene ningún sentido hablar de un sistema. Aunque el último juicio de residencia es de 1812, por lo tanto ya Napoleón había entrado en España 4 años antes. Sí. No, y también fue una época dura que estuvo la Revolución Francesa y la monarquía también como que se puso un poco más autoritaria. Y bueno, la guerra de independencia española, o sea, hubieron muchos casos que a lo mejor el sistema pues fue herido de alguna manera y no funcionó de la forma más correcta, como si ocurrió en el reinado de Carlos III, o inclusive en los primeros años de Carlos IV también funcionaba un poco bien la burocracia. Sí, lo que pasa es que yo ahí quizá, yo es que tengo una muy mala opinión de Carlos IV. Entonces creo que en gran medida siguió funcionando por la inercia del reinado anterior. Pero Carlos IV me parece un gobernante nefasto, incluso peor que Fernando VII, y eso que Fernando VII tiene muy mala fama y también fue un gobernante muy malo. Pero Carlos IV de verdad llegó a dar un golpe de estado, entre comillas, contra su propio padre, que también luego lo hizo su hijo contra él, pero bueno, en fin, es una historia Carlos IV. Dos reyes muy nefastos para la monarquía española. Bueno, Carlos, nos quedan 3 minutos, de verdad que encantado una vez más de tenerte en nuestro programa de los live en Venezuela Colonial. Queremos que la gente te siga en tu cuenta Instagram, que es history/topics, para que la gente que haya visto tu exposición te siga por ahí. Y bueno, las cámaras de Venezuela Colonial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, pues para mí ha sido un placer estar aquí otra vez, ya por segunda vez, y lo agradezco mucho la confianza, sobre todo teniendo en cuenta que aunque uno es historiador y sabe de historia y he leído mucho de la época, mi especialidad es la historia contemporánea, pero la verdad es que es un placer venir aquí a hablar de estos temas. Y sobre todo que a veces yo he leído algunos comentarios que no han sido tanto preguntas como apreciaciones o correcciones o dar algún dato que yo a lo mejor no tenía. Se ve que la gente que ve estos directos tiene mucho nivel y eso es de agradecer. Y nada, y hasta la próxima. Vale, Carlos, muchísimas gracias y esperamos tenerte de nuevo muy pronto aquí hablando de otro tema. De verdad que es un placer tenerte siempre con nosotros. Y bueno, un saludo para toda nuestra audiencia y bueno, hasta la próxima semana con un nuevo live. Hasta pronto. Un abrazo.